En los últimos meses, incluso desde antes del trágico choque aéreo sobre el Aeropuerto Nacional de Washington, la gente ha estado haciendo preguntas difíciles sobre el estado de la seguridad aérea en los Estados Unidos. Así que, con eso en mente, ¿qué significa un cierre del gobierno para la aviación comercial del país en general? Sí, esto ya ha pasado antes. Pero, ¿puede la industria realmente permitirse algo así ahora cuando el sistema de control aéreo del país se supone que está en plena transformación positiva? Veamos qué está ocurriendo, ¿no? Cuando la gente escucha sobre un cierre del gobierno, normalmente piensa en política estadounidense, presupuestos o alguna disputa burocrática entre los dos partidos políticos. Y ese es exactamente el tipo de tema que normalmente prefiero evitar en este canal, por razones obvias. A menos, claro, que empiece a afectar la seguridad aérea, que es exactamente lo que está ocurriendo ahora. No voy a entrar en por qué está pasando esto, ni quién es el responsable, pero el hecho es que muchas entidades estatales dependen directamente de la financiación del gobierno. Y por esa razón, cada vez que hay un cierre, especialmente si dura varios días o semanas, todas esas funciones clave se ralentizan al mínimo. No se trata solo del control aéreo ni, en general, de la FAA que está en riesgo aquí. También está la TSA, encargada de la seguridad en los aeropuertos, y la NTSB, que investiga los accidentes, y todas dependen de los fondos gubernamentales. Así que veamos qué es lo que ha pasado hasta ahora. El 1 de octubre, un bloqueo presupuestario en el Congreso de los Estados Unidos provocó un cierre del gobierno, lo que hizo que miles de empleados federales dejaran de trabajar de inmediato. Sin embargo, eso no incluía a quienes ocupaban cargos clave, como los controladores aéreos y el personal de la TSA. En cambio, se esperaba que esos pobres empleados siguieran trabajando, sin recibir pago alguno. Ya hemos visto esto antes. No es el único cierre de este tipo que ha afectado al país en las últimas décadas. Y, de hecho, el cierre más largo de todos fue también el más reciente ocurrido antes de este. El 22 de diciembre de 2018, otro desacuerdo sobre el presupuesto causó un nuevo cierre que duró 35 días. En esa ocasión, muchos empleados federales fueron suspendidos, mientras que los esenciales continuaron trabajando sin paga, hasta que muchos se cansaron y empezaron a reportarse enfermos. Eso llevó a que varios aeropuertos tuvieran que cerrar terminales por falta de personal de la TSA para procesar pasajeros. Y unos 20 días después del cierre, la Asociación Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, que representaba a unos 16,000 controladores en ese momento, demandó al gobierno federal por obligarlos a trabajar sin paga. Fue obviamente un periodo difícil para todos los involucrados, y no fue la única demanda relacionada con empleados esenciales. Además, la suspensión de quienes eran considerados empleados no esenciales también tuvo consecuencias importantes. Por ejemplo, la NTSB detuvo por completo la investigación de varios incidentes y accidentes aéreos durante todo el cierre. Y en cuanto a la FAA, aunque los controladores eran considerados esenciales, otros trabajadores de la agencia no lo eran. Por esa época, Delta Airlines planeaba comenzar a operar sus nuevos Airbus A220, aviones que acababan de recibir y que estaban listos para entrar en servicio. Pero no pudieron hacerlo, ya que los empleados de la FAA encargados de certificar los aviones estaban suspendidos y sin poder continuar su labor. Eso fue una molestia, y en gran parte inofensiva, pero otro retraso en la certificación de la FAA fue potencialmente más grave. Ese cierre del gobierno ocurrió entre los dos accidentes del Boeing 737 MAX. Y según un informe del Wall Street Journal, Boeing esperaba tener lista una corrección para el sistema MCAS a comienzos de enero de 2019, mucho antes del segundo accidente del MAX. Pero el trabajo en esa corrección y su certificación se detuvo completamente durante las 5 semanas del cierre, porque no se consideró esencial, ya que Boeing y la FAA coincidieron en que las medidas tomadas después del primer accidente eliminaban cualquier riesgo inmediato de seguridad. Ahora bien, quiero dejar muy claro que la FAA y Boeing no estaban de acuerdo en cuán profunda debía ser esa corrección del MCAS. Así que la fecha prevista de aprobación para comienzos de enero probablemente era uno de esos plazos ambiciosos e irreales que Boeing solía anunciar para mantener tranquilos a clientes e inversionistas. Por eso, sería exagerado decir que el cierre contribuyó al segundo accidente del 737 MAX.
No es eso lo que estoy diciendo, pero este detalle muestra qué tanto puede estar en juego cada vez que ocurre algo así. Y eso es incluso antes de hablar del control de tránsito aéreo y cómo se ve afectado en un cierre. Veámoslo ahora. Hablemos ahora del control aéreo. Al comparar el cierre anterior con el actual, hay una diferencia importante que siempre debemos tener muy presente. La infraestructura y el personal del control aéreo hoy no son los mismos que en 2018 y 2019. Recuerda el sindicato que mencioné antes, el que demandó al gobierno porque los controladores trabajaron sin paga en 2019. En ese momento contaban con unos 16,000 miembros. Pero las carencias tras la pandemia hicieron que la FAA ahora tenga un déficit de unos 3,000 controladores. Solo hay alrededor de 13,000 activos hoy. Y esas personas ya sobrecargadas ahora deben seguir trabajando sin ningún pago. Así que para cuando veas este video, si nada ha cambiado, ya habrán perdido su primer cheque de pago el 14 de octubre. Pero el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, también informó que en algunas áreas ya hay una reducción del personal de control aéreo a cerca del 50% por ausencias por enfermedad. Las zonas afectadas incluyen algunos de los aeropuertos más transitados del país, como Nueva York, Phoenix, Denver, Las Vegas y Burbank. Y mientras grabamos esto, el 13 de octubre, así es como están las cosas en este momento. Entonces, ¿qué significa todo esto para los viajes aéreos en los Estados Unidos? ¿Y qué pasa con todas esas mejoras anunciadas antes de esto que deberían resolver los problemas crónicos del sistema de control aéreo del país? Bueno, eso realmente depende de a quién le preguntes, porque la forma en que se cuenta esta historia varía bastante. Una semana después del cierre, hubo demoras en más de 23,000 vuelos dentro de los Estados Unidos. Esto ocurrió después de que las aerolíneas cancelaran de manera preventiva cientos de vuelos desde sus principales centros. Desde entonces, algunas aerolíneas han reportado menos problemas de los esperados, pero siguen preparándose para algo peor. Y las filas en los terminales siguen creciendo cada vez más y más. Pero hay un contexto detrás de todo esto que vale la pena tener presente. Porque este cierre del gobierno en realidad solo está empeorando un problema que ya existía. De hecho, incluso antes de este cierre, mi equipo y yo ya estábamos trabajando en un video sobre el control aéreo en los Estados Unidos. Porque el trabajo que ya estaba en marcha es verdaderamente impresionante. Para la mayoría de las personas, el trabajo de los controladores aéreos ocurre completamente detrás de escena. Y muchos de los términos que usan pilotos y controladores para comunicarse suenan como puro galimatías. Pero cuando las cosas empiezan a fallar en ese sistema, aparecen términos que el público comprende perfectamente y que llaman de inmediato su atención. Términos como incidentes, retrasos, desvíos y conexiones perdidas frecuentes. Y la demanda de vuelos que creció después de la pandemia reveló muchas debilidades ocultas en el sistema. Así que, en mayo de 2025, el secretario de Transporte de los Estados Unidos anunció que la FAA modernizaría la maquinaria invisible detrás de esas comunicaciones por radio. Piensa en un mejor rastreo de aeronaves que el viejo radar, la posibilidad de enviar autorizaciones por texto en lugar de leerlas por radio y herramientas más inteligentes para planificar llegadas antes de que aparezcan cuellos de botella. Pero por supuesto, con un sistema tan crítico, que debe funcionar las 24 horas todos los días, hay un gran detalle a tener en cuenta. No se puede simplemente reemplazar el cerebro de ese sistema, sin que la gente primero lo aprenda, lo pruebe y luego lo opere. Y para entender esto, y el tipo de mejoras que busca la FAA, hagamos un breve repaso de las diferentes partes que componen lo que llamamos control de tráfico aéreo. Empezando en tierra, tenemos a los controladores de superficie y torre, que manejan la pista y el área inmediata, y autorizan a los pilotos para arrancar, rodar, despegar y aterrizar. Imagina este segmento como la policía de tránsito de la pista, evitando que salidas y llegadas se crucen y organizando el flujo en tierra. Un poco más arriba está el tracón o control de aproximación y salida, que maneja todas las llegadas y los despegues. Estos controladores gestionan el espacio aéreo congestionado alrededor de los aeropuertos grandes, ordenando o dispersando las secuencias de tráfico, y emiten rumbos, altitudes y velocidades para mantener a las aeronaves separadas correctamente mientras entran o salen de cada aeropuerto. Más arriba aún están los centros, atendidos por controladores en ruta, cada uno responsable de enormes regiones del cielo entre distintas ciudades.
Ellos son los gestores del tráfico, guiando a los pilotos de un sector a otro a lo largo de la ruta. En estos tres niveles, los controladores deben mantener separaciones verticales y laterales y transferir el control sin errores. Así, el siguiente controlador sabe exactamente quiénes son los vuelos y qué autorizaciones tienen. Todo esto se vuelve muy complejo cuando consideras los miles de aviones y pistas que participan en el sistema. Y ahora también existen nuevos retos para los controladores. Por ejemplo, los drones y los helicópteros eléctricos que también quieren usar el espacio aéreo que fue diseñado para aviones. Además de eso, están los proveedores espaciales comerciales como SpaceX, que solicitan cierres de espacio aéreo cada vez con mayor frecuencia. Y para hacerlo aún más interesante, si alguno de esos cohetes llega a explotar después del lanzamiento, como ha ocurrido varias veces recientemente, los controladores deben mover a todos los aviones del área afectada para evitar cualquier posible caída de escombros. Así de complejo puede ser este sistema. Pero un problema más simple aquí es la antigüedad del sistema que se usa. La mayoría de estos sistemas siguen siendo analógicos, con componentes que no han cambiado en décadas. Y todo esto significa que los controladores actuales de los Estados Unidos deben manejar mucho más trabajo del que deberían, usando tecnología vieja y difícil de mantener. Cielos más ocupados también significan que debemos depender lo menos posible de las comunicaciones por voz. Y, por suerte, la tecnología necesaria para solucionar estos problemas ya existe. Para entenderlo, hay que pensar en las tres cosas que un controlador necesita hacer. Debe ver las aeronaves, poder comunicarse con ellas y contar con buena información para decidir qué hacer con cada una. Este es un tema realmente extenso, pero la idea básica es que esas tres funciones deben integrarse tanto como sea posible. Y una tecnología que ya se usa para hacerlo se conoce como comunicación de datos. Esto convierte los mensajes de radio largos y sus readbacks en mensajes cortos y claros que aparecen en las pantallas de la cabina. Y este sistema se conoce específicamente como Enlace de Datos Controlador Piloto o CPDLC. Con esto, el controlador puede enmendar la ruta o la altitud con unas pocas teclas y los pilotos revisan y aceptan esas autorizaciones en pantalla. Así, las comunicaciones se aceleran y se reserva la radio solo para mensajes realmente importantes, como emergencias o esos momentos de digo nuevamente cuando los pilotos necesitamos aclarar algo urgente. Pero las computadoras a bordo que reciben estos mensajes de control también podrían enviar información de vuelta a los controladores. El siguiente paso, que por cierto ya se está probando activamente, es avanzar hacia lo que se conoce como operaciones basadas en trayectoria. Esto significa que las computadoras de a bordo mantendrían informado al control sobre cuándo un vuelo pasará por cada punto de ruta. Y eso permitiría a los controladores comenzar a secuenciar los vuelos para su aproximación cuando aún están a cientos de millas de distancia, evitando que deban entrar en esperas innecesarias. De nuevo, es un tema bastante complejo. Pero la idea principal es que tecnologías como estas podrían simplificar muchísimo todo el sistema aéreo actual. Y al mismo tiempo reducirían la carga de trabajo para pilotos y controladores, y el riesgo de errores de comunicación. Claro que para que todo esto funcione correctamente, hay que hacerlo bien, asegurando también que el nuevo sistema pueda actualizarse y mejorarse en el futuro. Los expertos quieren ver algo como un teléfono inteligente, con apps nuevas que se instalan o reemplazan según se necesiten, sin preocuparse por su capacidad de compartir datos entre sí. O al menos, esa era la idea inicial, basada en los planes que el secretario de Transporte anunció en mayo. Y a ese sistema único que combinaría todas las funciones del control se le llamaría Plataforma Común de Automatización. Pero incluso después de la inyección récord de fondos por un año tras ese anuncio, el administrador de la FAA, Brian Bedford, dijo a su personal que la agencia no tiene ahora el dinero para construir un software totalmente nuevo. En su lugar, Bedford propuso una alternativa mucho más simple. Vincular las tres plataformas existentes, ver a los aviones, hablarles y decidir qué hacer con ellos. Y este vínculo integraría más esas funciones en vez de reemplazarlas por completo. La idea es que así se logre mucho más rápido y sin apostar todo a una sola plataforma gigante de reemplazo total. En otras palabras, el sistema totalmente nuevo pasaría a ser un sistema nuevo-ish.
Usaría integración moderna alrededor de núcleos heredados endurecidos, que luego se irían cambiando por fases cuando el riesgo y el beneficio lo justifiquen, lo cual tiene sentido si consideras que cualquier mejora debe operar en paralelo con lo que ya existe. Y esto es aún más cierto si los sistemas antiguo y nuevo son muy distintos entre sí en su funcionamiento. Las dependencias de control deben tener lo viejo funcionando mientras se construye lo nuevo, y su personal debe poder trabajar con ambos sistemas. Además, existen diferencias claras entre los equipos antiguos instalados en cada ubicación, lo que significa que una solución que funciona bien en un sitio no está garantizada en otro. Así que esta modernización básicamente no puede ser talla única para todos. Hasta ahora hemos visto los sistemas técnicos, pero las personas que los operan también forman una parte fundamental del problema. Y como ya he mencionado antes en este canal, el reclutamiento y las condiciones laborales de los controladores en los Estados Unidos no han ido nada bien en los últimos años. Durante mucho tiempo la contratación ha sido demasiado lenta, y aunque el cierre de 2019 no suspendió oficialmente a los controladores, sí obligó a cerrar la Academia de Formación de Nuevos Controladores durante casi medio año completo. Luego llegó el año 2020 y la pandemia, que no solo cerró la academia, sino que también redujo severamente su capacidad hasta mediados de 2022. Cuando la contratación se frena, aunque sea por poco tiempo, las consecuencias terminan durando varios años seguidos. Y es porque formar controladores lleva mucho tiempo si se quiere hacer bien. Si a eso sumas las jubilaciones anticipadas de controladores veteranos durante la pandemia, el resultado es exactamente el que todos podíamos esperar. No hay suficientes profesionales habilitados en los lugares que más los necesitan, ni margen para sacar a los aprendices de las posiciones para clases y simuladores sin desnutrir el turno. Cuando se trata de los controladores, la complejidad comienza con el proceso de formación, que implica años de filtros, entrenamiento en la academia, y luego continúa con la larga y exigente subida para que los controladores se certifiquen en una dependencia real. Y esa última fase es donde hoy realmente se genera el cuello de botella. Nuevos controladores aprendiendo espacio aéreo local, procedimientos, patrones de clima y el ritmo de una sala radar, con tráfico real moviéndose a su alrededor. Incluso cuando hay presupuesto para contratar, el progreso real depende de instructores, simuladores y ancho de banda para formación en el puesto. Es imposible certificar el triple de aprendices el próximo año si no tienes instructores disponibles para enseñarles. Y también hay que tener presente que la modernización de estos sistemas compite por el mismo tiempo de las mismas personas que, de otro modo, estarían enseñando los más experimentados. La FAA intentó abrir una segunda instalación de formación. Pero incluso después de la colisión en el Aeropuerto Nacional de Washington, D.C., a comienzos de este año, el Congreso canceló esa iniciativa y la calificó de despilfarro. Luego tenemos que hablar del asunto de la ubicación. Verás, no se trata solo de cuántos controladores tienes, sino también de dónde los tienes. Algunas dependencias tienen altos costos de vida, desplazamientos difíciles, condiciones meteorológicas duras o simplemente son complicadas de operar. El área de Nueva York es un buen ejemplo, es el espacio aéreo más complejo que supervisa la FAA y también uno de los más difíciles de mantener con personal. Mover personal es posible, por supuesto, pero una nueva ubicación también implica un nuevo entrenamiento. Y el resultado es un mosaico donde los lugares más ocupados son los más difíciles de mantener cubiertos, lo cual es exactamente lo contrario de lo que realmente exige la resiliencia. Luego, cuando hay escasez de personal, las horas extra se convierten en el procedimiento operativo estándar, algo que puede soportarse a corto plazo, pero no es sostenible a largo plazo. Porque vale la pena recordar que los mismos ritmos circadianos que afectan a los pilotos también aplican a los controladores. Así que la fatiga es una amenaza muy real aquí. Esto significa que rotar rápidamente de turnos tempranos a tardíos o acumular jornadas largas con poca recuperación reduce la atención de formas sutiles que quizá no se notan en el horario, pero que pueden tener efectos muy reales. Y para empeorar aún más la situación, a partir del próximo año, el descanso obligatorio antes de un turno de medianoche se reducirá de 12 horas completas a solo 10. ¿Puedes darle a un controlador una mejor pantalla y un sistema más inteligente para trabajar?
Pero eso significa muy poco si las personas que los operan están en su sexto día seguido de largas jornadas o duermen muy mal entre los turnos. Este es un trabajo muy intenso, de decisiones comprimidas, prioridades constantes y con la carga emocional de saber que pequeños errores pueden tener consecuencias críticas. Y eso finalmente me lleva al último punto que quiero tratar aquí, que es la salud mental. Los controladores están sujetos a estándares médicos casi idénticos a los que seguimos los pilotos de aerolínea. La intención, en teoría, es asegurar que la persona a cargo de cada sector esté apta para hacerlo. Pero el efecto secundario puede ser igual de preocupante. Verás, si buscar ayuda implica el riesgo de perder el certificado médico, es mucho menos probable que un controlador realmente la busque. Y esa dinámica por sí sola puede ahuyentar a nuevos aspirantes y hacer que los profesionales veteranos atraviesen los momentos difíciles o se automediquen en lugar de buscar ayuda. Ahora, creo que todos en este sistema queremos controladores sanos y con apoyo. El proceso debe reflejar eso, reduciendo el riesgo percibido de buscar ayuda, algo por lo que personalmente siento mucha pasión. Pero volviendo a los cierres del gobierno, con todo lo que acabo de contar, piensa en cómo puede afectar esto a alguien que esté considerando convertirse en controlador aéreo. Creo que existe un riesgo real de que ahora veamos problemas de personal aún mayores, y con ello un aumento en la tensión general del sistema. Al final, nadie quiere que los problemas políticos afecten la seguridad. Así que de verdad espero que este video quede obsoleto cuando lo veas, y que al menos esos problemas ya se hayan resuelto. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Se harán realidad estos cambios técnicos y qué impacto tendrán los cierres en la formación ATC? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Now. Que tengas un día fantástico y nos vemos la próxima. Adiós.